gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Muy bien, muy buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con el estudio. De verdad, doy gracias a Dios por estar aquí. Damos gracias a Dios también por, el equipo del hermano Brett, que nos da también la oportunidad de ser parte de la enseñanza. Y realmente me siento muy bendecido porque esto me hace acuerdo a lo que cuando Jesús vino, ¿no?, a la casa de Marta y María, y una de ellas estaba muy afanada, ¿no?, en las cosas para Jesús. Pero había una de ellas, ¿no?, que María, que se puso realmente muy atenta a escuchar, ¿no?, a la voz, a contemplar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que, hermanos, realmente en todo este día he podido sentir eso de estar ahí, ¿no?, a los pies de nuestro Señor Jesús, siendo enseñado por la palabra de Dios, el Espíritu Santo, usando sus siervos. Y espero, hermano, que de verdad este tiempo también sea de mucha bendición y así podamos ser edificados con la palabra de Dios. Entonces, vamos a continuar aquí, Primera de Juan, cumpliendo los mandamientos de Dios. Entonces, vemos caminando en la verdad y el amor. Entonces, vamos a ver cumpliendo los mandamientos de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 hasta el 6. Hermano, ¿qué tal si todos le damos lectura a este pasaje? Por favor, hermano, en sus Biblias. Creo que es importante que en la una pierna esté la Biblia, en la otra pierna esté el manual y vamos, hermano, leyendo y comprobando lo que realmente dice la palabra de Dios. Muy bien, damos lectura a este pasaje. Dice así, todos juntos, hermano, 2, 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que permanece en él debe andar como él anduvo. Oremos. Padre eterno, una vez más, Señor, venimos en este momento, Padre, al trono de tu gracia, porque sabemos de que es el lugar donde alcanzamos gracia, misericordia, y esta noche, Padre, quiero encomendar este tiempo en tus manos. Tú eres el maestro de maestros, tu Espíritu Santo es el verdadero poder que necesitamos para abrir la mente, el corazón. Padre mío, yo me presento como siervo tuyo, Señor. Tú eres la absoluta verdad y que esta enseñanza sea guiada, Padre, por tu poder y así podamos ser edificados de tal modo que podamos también aplicar a nuestra vida. Padre mío, dejamos este tiempo en tus manos, en el amor de Jesús. Amén. Entonces vemos aquí, hermano, en primer lugar donde dice, ¿no?, el versículo 3, y en esto, conectando a lo que ha dicho en el versículo 1, en el versículo 2, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿no? ¿Y cuál es esto? Que Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿no? Él es la redención, Él es el perdón, Él es la gracia en la cual nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios, ¿no?, por la fe en la obra y la persona de Cristo. Entonces, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos.
Y puede verlo usted en el versículo 5, donde dice, pero el que guarda su palabra, entonces no se está refiriendo aquí cuando dice los mandamientos a los 10 mandamientos, sino que se está refiriendo a la palabra de Cristo, a toda la palabra, ¿no? Entonces hemos visto en todo este día que el estándar para vivir la vida cristiana no es la religión, no son los métodos, no son los conceptos de la gracia, no son los conceptos del amor. Hemos visto que el autor intencionalmente quiere presentarnos y quiere que quien iba a leer esta carta, en primera mano los hermanos a quien fue dirigida y también nosotros, que tengamos la misma experiencia que ellos tuvieron. Entonces, el concepto del amor no es unas cuantas líneas, es Cristo Jesús. Entonces, podemos ver, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Juan escribió este libro porque quería que sus lectores conocieran al Cristo que conocieron los apóstoles, como hemos visto en los versículos 1 al 3, y disfrutaran de la misma comunión con Él que disfrutaban. Entonces, ¿cuál es la prueba de fuego que demuestra que conocemos a Cristo? Entonces, hermano, ¿cuál es el estándar de amor? ¿Cuál es el estándar de vida ahora para la iglesia? Ya no son los 10 mandamientos, es la persona de Cristo. Los mandamientos, hermanos, se resumen en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él hizo la voluntad del Padre. Y Él amó al prójimo de verdad como nadie lo hace. Entonces el estándar ahora para nosotros es Cristo Jesús. Ya no es el estándar de la ley, ¿no? El ser puntual pareciera que es realmente lo máximo. No, hermano. El ser puntual es simplemente ley. Pero para nosotros la gracia es mucho más que ser puntual. A veces nosotros confundimos cuando decimos, ¿no?, de que, bueno, ahora estamos en la gracia y podemos, si la entrada es a las 7 y podemos entonces llegar 7:30 porque estamos en la gracia. Entonces, hermano, eso no es gracia, porque el estándar no es la ley, el estándar es la persona de Cristo. Él es el amor y Él es la motivación para vivir cada día. Y es lo que noto aquí al autor, que realmente quiere, como diciendo a los lectores de la carta, que vengan a la casa de Jesús y que vengan, pero que no vengan apurados y que entren adentro y que vean cómo es Él, qué hace Él, cómo enseña, cuál es su gracia, cómo es su bondad. Y alguien ha dicho, ¿no?, que la primera mirada a Cristo salva, pero el contemplar a Cristo santifica. ¿Por qué? Porque una vez que contemplamos a Cristo día tras día, entonces nuestra vida ya no es guiada por culturas, tradiciones y costumbres. Nuestra vida empieza a ser guiada por el poder del Espíritu Santo, porque Cristo mora en nosotros por medio del Espíritu Santo, y entonces empezamos a ser instrumentos de justicia en sus manos. Mire, y en esto sabemos, esta frase introduce una prueba de autenticidad, no una teórica. Conocer a Dios nunca es abstracto, se verifica por la obediencia y el amor. ¿Han visto ustedes, hermano, esos cuadros abstractos? ¿Cómo son esos cuadros? ¿Se ve una figura? No se ve nada, se ve puro grabato. Y a veces me han dicho, pero a ver, ciérrele un ojo y mire, a ver. Y he tratado de mirar así y me dice, no, ¿qué ve? Bueno, veo una cosa, pero el otro ve otra cosa. Y al final cada quien saca sus propias conclusiones de qué es lo que ve en el cuadro.
la vida cristiana no es un cuadro así. La vida cristiana es permitir a Cristo vivir su vida en nosotros. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En la justificación nosotros somos colocados en Cristo, pero en la santificación es Cristo en nosotros, ¿no? Y ese creo es aquí la idea del autor. Ahora, así como sabes que has aprendido a tocar el piano cuando puedes interpretar una composición, o sabes que has aprendido un idioma cuando puedes hablarlo, también sabes que has llegado a conocer a Dios cuando tu verdad se expresa en tus decisiones diarias y en tu conducta. Mire, hermano, lo sabemos muy bien, por ejemplo, Juan 3:16. Y dice, ¿no es verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, pero mire, vamos ahí a 1 de Juan 3:16. Y mire lo que es ya poner en práctica lo que hemos creído. Dice, en esto hemos conocido el amor. Mire, el amor. En que Él puso su vida por nosotros. ¿Eso qué es, hermano? El Evangelio. Él puso su vida por nosotros. Murió por nuestros pecados, fue sepultado, ha resucitado. Ahora, ¿qué es lo que nos insta a poner en práctica? Dice, también nosotros, ¿qué dice, hermano? Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mire, o sea que no nos está pidiendo hacer algo que no sabemos. No nos está pidiendo hacer algo abstracto, nos está pidiendo hacer algo claro. Por eso, ¿no? El que le conoce debe andar, dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, este tipo de conocimiento no se mide por emociones pasajeras o subidones espirituales, sino por una respuesta práctica y continua a quién es Dios y lo que Él dice. La evidencia de una relación viva con Él es un caminar que refleja su carácter. Es una fe que actúa, un corazón que escucha y un camino que refleja su verdad. Entonces, sabemos de Abraham, sabemos, por ejemplo, cuando miramos el Hebreos capítulo 11 y vemos que todos estos hombres y mujeres del capítulo 11 de Hebreos, si usted ve lo que hizo Abraham, lo que hizo Abel, lo que hizo Noé, todos dicen en primer lugar por la fe. ¿Qué es lo que hicieron por la fe? Tal cosa. Entonces, hermano, ese es el punto, ¿no? Ese es el punto para nosotros hoy aquí en este tiempo. Mire, dice que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. La palabra griega guardar es la palabra tereo. No significa simplemente obedecer. Significa guardar, preservar o conservar con cuidado. Implica un corazón que atesora los mandamientos de Cristo, protegiéndolos del abandono, la distorsión o el desprecio. ¿Qué dice Salmos 119:2? Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Esto el apóstol Pablo podía haber dicho también en Filipenses 2:12, donde él ha dicho que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nosotros que le conocemos, dice, si guardamos sus mandamientos. Esto no se trata de marcar casillas, se trata de permanecer fieles a la palabra de quien amamos, ¿no es verdad? A veces queremos leer la Biblia en todo el año y hay casillas, ¿no es verdad?, a marcar cada día leyendo ¿cuántos capítulos? Al menos 3 capítulos, y si todos los días vamos, entonces leemos la Biblia en todo un año. Pero, hermanos, no se trata de eso, se trata de realmente vivir para la gloria de Dios en una manera
que la motivación de hacer lo que hago no es para conseguir bendiciones, sino más bien es porque ya he sido bendecido con todas las bendiciones, ¿no? Entonces la motivación es diferente. Entonces, realmente, ¿qué dice Proverbios capítulo 4, versos 20 al 22? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Miren, cuando observamos la trayectoria de nuestras vidas, debemos preguntarnos, ¿estamos protegiendo activamente su palabra? ¿Nos aferramos a su verdad? ¿Están sus mandamientos moldeando cómo vivimos? ¿Pensamos y nos relacionamos con los demás? Mire, Colosenses 3:16 dice clarito, ¿no es verdad? La palabra de Cristo more en abundancia, ¿no? Entonces, mire, aquí no está hablando, ¿no?, de los 10 mandamientos, está hablando en realidad de toda la palabra y toda la palabra es la palabra de Cristo y Cristo es realmente el ejemplo de la definición del amor, ¿no? La definición de la gracia, del perdón y de todo lo que encierra la vida. Mire, a diferencia de las afirmaciones falsas encontradas en Primera de Juan 1, 6, 8 y 10, que ya lo hemos estudiado, ¿no?, acerca de cómo el gnosticismo había entrado, ¿no?, muy terriblemente, diciendo mentiras como que Dios no puede tener carne y hueso, de que, bueno, Jesús no podía ser Dios porque era un ser humano, y luego que los hermanos ya eran salvos, les decían de que, bueno, no importa lo que hagas con tu cuerpo, total, tu espíritu es puro, así que licencia para pecar. Entonces, mire, realmente afectó mucho. Entonces, mire, a diferencia de esas afirmaciones encontradas, esta afirmación se basa en frutos observables, no para probar nuestra salvación, sino para medir nuestra madurez espiritual y comunión con Dios. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 10? Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mire, esto no se trata de que los creyentes se inspeccionen entre sí, más bien se trata de una autoevaluación saludable. Conozco íntimamente a quien me salvó. No se trata de evaluarnos el uno al otro, se trata de autoevaluarnos cada uno, ¿no? El apóstol Juan quería que los hermanos de la iglesia realmente conocieran de una manera personal a su Salvador. Hermano, nuestro Salvador está a la diestra del Padre en ser humano. Evidentemente ha muerto, ha sido sepultado, ha resucitado, 40 días después ha sido ascendido al cielo, está a la diestra del Padre. Entonces podemos confiar en Él, podemos depender de Él. Y no es solamente el domingo, o no es solamente cuando estamos enfermos, es todos los días, ¿no? Todos los días es depender de Cristo para que el amor de Cristo se vea reflejado en nosotros. Mire, la comunión entre el Padre y el Hijo lo manifestó Jesucristo. Y ahora el amor de Dios se manifiesta en el mundo a través de la iglesia, ¿no? El amor de Dios. Entonces, creo que tenemos, hermano, esa gran motivación y esa gran responsabilidad de realmente llevar el nombre, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Conocer a Dios no se prueba con lo que decimos, sino con lo que atesoramos. Cuando guardamos su palabra, nos metemos cerca de su voz
y atesoramos sus órdenes. Sabemos que le conocemos como amigos íntimos. Por favor, hermano, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23 al 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Mire, hermano, por eso, ¿no? Es que tenemos que contemplar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Normalmente nosotros cuando vivimos la vida cristiana en nuestra fuerza y en nuestras ideas, en nuestra humanidad, hermano, va a ser muy difícil que podamos gloriarnos en las dificultades, ¿no? Va a ser muy difícil que cuando alguien nos trate mal, nosotros sigamos animados. Va a ser muy difícil realmente llevar adelante, ¿no?, la vida cristiana. Pero cuando contemplamos la persona de Cristo, hermano, miremos por un momento a Cristo. Cuando le maldecían, ¿él qué hacía? No abría su boca. Cuando le escupían, cuando le estaban injuriando, ¿qué decía él? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, creo, hermano, de que necesitamos a diario contemplar cada día lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la vida cristiana, ¿no? De permitir a Cristo, por medio del Espíritu Santo, vivir su vida en nosotros. Mire, verso 4. El que dice, yo le conozco. ¿Qué significa yo le conozco? Refiriéndose a Dios. ¿Qué significa? El tipo de conocimiento personal al que se refiere aquí habla de una relación genuina e íntima con Dios que se manifiesta en sumisión y respeto. La persona que guarda la palabra de Cristo muestra que verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en ella, como dice en el versículo 5, como lo vamos a ver. Entonces, hermano, la pregunta, ¿no? ¿Le conoce usted a Cristo? ¿Le conoce usted a su Salvador? Y la respuesta puede ser sí, pero ¿ven a Cristo en usted? ¿Se ve la vida de Cristo en nosotros, en lo que hacemos, en lo que decimos? Cuando nos va mal, cuando nos va bien, cuando en toda circunstancia. Hermano, creo que es lo que aquí está enseñando el apóstol Juan. Mire, David fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. Conocía a Dios personalmente, dependió de él, le derramó su corazón, se refugió en él y probó su amor y fidelidad. Esta intimidad le llevó a una complacencia sincera. Hechos 13:22 dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hermano, David era un hombre que nunca falló. David era un hombre intachable, así que nunca pecó. No, hermano, todos sabemos que no. Pero dice Dios que David era un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él puso toda su confianza en Dios y estaba dispuesto a hacer lo que Dios le decía que haga. Hermano, usted y yo podemos ser conforme al corazón de Dios y es lo que Dios quiere, pero necesitamos todos, hermanos, ponernos a los pies del Señor y servirle, ¿no? Y estar dispuestos a hacer lo que Él dice. Pablo describió su mayor anhelo, el conocimiento de Cristo Jesús. Filipenses 3:8 lo dice, contaba todo lo demás como pérdida comparado con conocer a Cristo y estar unificado con Él. Por favor, hermano, Filipenses 3:8.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, él tenía cada día en su mente, hermanos, conocer a quién, conocer a Cristo. Pero podríamos preguntarle al apóstol Pablo, Pablo, pero apóstol, usted ya le conoce. ¿Y qué respondería él? Sí, ya le conozco como mi Salvador, pero yo quiero conocerle más para cada día Él viva su vida en mí y no yo. Y hermano, y creo que esa es la meta cada día de todos nosotros. Dejar a Cristo vivir su vida en nosotros, ¿no? Eso es todos los días y eso es santidad. Santidad, santificación, hermano, no es el mejor esfuerzo mío. Hermano, santidad, santificación es mediante la fe permitir a Jesucristo, hermanos, vivir su vida en nosotros. Y para eso, hermanos, Dios nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su palabra para que aprendamos cada día a depender de Él, ¿no? Viviendo en las verdades de lo que somos. Hermano, Romanos 6, bien clarito, dice que no debemos pecar porque ya hemos muerto al pecado, ¿no? Y también dice que ya hemos sido sepultados, resucitados con Él también. Entonces, mire, nosotros cada día por la fe es apropiarnos de lo que somos en Cristo, no de lo que queremos ser. Es presentarnos a lo que ya somos, hermano, y creo que hay una gran diferencia en querer hacer lo mejor que uno puede y en permitir a Cristo vivir su vida en nosotros. Mire, hay una gran diferencia entre conocer acerca de alguien y conocerle personalmente. Puedes leer hechos, escuchar historias o incluso admirarlos desde la distancia, pero eso no es lo mismo que caminar con ellos, hablar con ellos y compartir la vida juntos. Hermano, el autor de esta carta, hermano, era una persona que había visto, oído, tocado, había, hermano, caminado con el Señor Jesús. Entonces, él de primera mano nos está diciendo lo que es de verdad depender de Cristo, ¿no? Y creo que esa es la intención aquí, hermano, para la iglesia. Verso 4 dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Juan trazaba una línea clara entre profesión y práctica. Un creyente que dice conocer a Dios, pero ignora su palabra, no solo está equivocado, está viviendo una triste contradicción. Una cosa es la profesión de fe, otra cosa es vivir por fe. Y vivir por fe, hermano, es depender de Cristo. Es apropiarnos de lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, hermano, no solamente Él murió, como dice 1 Corintios 6, 15, 3 y 4, que murió por nuestros pecados. También Romanos 6, 9 dice que Él murió al pecado. Murió por nuestros pecados para justificarnos. Pero en esa misma obra murió al pecado para santificarnos. Entonces nosotros, cada día, hermano, ¿qué es vivir por fe? Es depender de Cristo, apropiarnos de lo que ya Él ha hecho por nosotros, y hermano, y cada día creo que esa será la tarea, esa será la disciplina espiritual de cada día hasta el día que nos vamos al cielo. Mire, Juan no se imaginaba un punto medio entre conocer a Dios y obedecerle. Las palabras no pueden ser intercambiadas por acciones, por supuesto. La obediencia solo es genuina cuando surge de la fe.
no debemos confundir obediencia con legalismo. La obediencia se convierte en legalismo solo cuando está impulsada por la carne y no por la fe en Dios. No, por eso daba el ejemplo de la puntualidad. Y pensamos que puntualidad, como ejemplo solamente, es ya, ¿no? Fe. Pero hermano, hay gente que ni es salva y es puntual, ¿no? Entonces no es signo de fe la puntualidad, ¿no? Pero tampoco el otro lado, ¿no es verdad? Bueno, vivimos bajo la gracia y podemos llegar tarde. No, hermano, eso más bien demuestra lo contrario, ¿no? Entonces, mire, vivir por fe, hermano, es mucho más que ser puntual, mucho más que cumplir ciertas cosas, ¿no? Hermano, creo que la motivación, hermano, es la confianza en Jesucristo, su persona, todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él hará. Eso me hace, hermano, depender de Él y entonces, hermano, la obediencia viene como un resultado de la confianza en Dios. Mire, la idea de que enseñar obediencia es legalista es una peligrosa distorsión de la gracia. No, una vida despreocupada, a menudo muy mal etiquetada como fe, no puede reemplazar la obediencia activa que surge de confiar en Dios. La verdadera gracia nunca excusa el pecado ni conduce a la complacencia. Más bien nos entrena para negar activamente la impiedad y vivir rectamente. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versos 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mire, el verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Pero esa misma gracia que se ha manifestado para salvación, ¿qué enseña? Enseñándonos que, renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Ah? Entonces, mire, es muy distinto. Ahora, ¿caminas por fe en sintonía con los mandamientos de Dios? ¿O simplemente hablas de fe sin ninguna acción? Y en Santiago capítulo 2, verso 14 hasta el 26, conocer verdaderamente a Dios siempre conduce a la obediencia. Afirmar fe sin acciones asociadas expone el autoengaño. Mire, vamos a leer, por favor, hermano, puede leer esos versículos, pero quisiera, hermano, que cada uno lo pueda no solamente escuchar, lo pueda ir siguiendo en la palabra de Dios, en la Biblia, y así vamos a ir, hermanos, comprendiendo mejor. Por favor, hermano, puede leerlo. Santiago 2, 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera,
¿No fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Ahí vemos, hermanos, por ejemplo, ¿no? De que ya Abraham en Génesis 15:6 había sido declarado justo ante Dios sin obras. Pero aquí vemos que Abraham muestra esa justificación delante de los hombres por sus obras. ¿Y cuál fue su obra? Bueno, Dios le había dicho que sacrificara a su hijo, Isaac, y él no dudó. Estaba llevando y dijo bien claro, no sabemos muy bien la historia. Llevó al muchacho, llevó la leña, llevó el cuchillo y iban en el camino y su hijo, ¿qué le dijo? Todo está preparado, el cuchillo, la leña, todo, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Y qué dijo Abraham? Dios proveerá. Y ya cuando llegaron al lugar, bueno, dijo a los criados que iban con él, ¿qué dijo? Ustedes esperen aquí y nosotros iremos, haremos lo que Dios ha dicho y volveremos. Entonces, hermano, mire, a veces las películas o los cuadros quieren mostrar que en ese momento Abraham estaba llorando, pero en realidad Abraham no estaba llorando. En realidad Abraham más bien estaba mostrando ¿qué? Mostrando su verdadera confianza en Dios por sus hechos, por lo que Dios iba a hacer en él. Y así fue. Por eso, no, Génesis 15:6, la justificación delante de Dios. Pero Génesis 22, la justificación delante de los hombres, mostrando por las obras su confianza en Dios, no para mostrarle a Dios, sino para mostrarle al mundo quién es Dios. Hermano, ¿cómo el mundo va a saber el amor de Dios? Mirando la iglesia, mirando el amor de nosotros como hermanos en Cristo. Por eso, una cosa fundamental que vemos en todas las cartas en el Nuevo Testamento es el amor, porque el amor es Dios. Dios es amor y Jesús es Dios y Él mora en nosotros. Y entonces Él quiere, hermanos, que nosotros seamos ¿qué? Su cuadro de amor, ¿no? Su poema de amor, porque así dice, ¿no es verdad? Efesios 2:10, que somos ¿qué? Hechura suya, creados en Dios, ¿no? Para buenas obras. Entonces, y la verdad, dice, no está en Él. Esto no significa que una persona no está salvada. Significa que la verdad no reside en ellos. Ahora, ¿por qué dijo Juan, la verdad no está en él? ¿Por qué dijo tal cosa? Una persona puede ser religiosa o sincera, pero si la palabra de Dios, la verdad que santifica, porque Juan 17:17 dice, ¿no es verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra. Ahora, mire, no vive en ella, no hay fundamento para la comunión con Dios. Pueden pensar que viven en la verdad, pero por su desvío muestra lo contrario. Entonces, hermano, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu, y vienen tremendos resultados, ¿no? Después, cantando con salmos, himnos, cánticos, luego habla de la esposa, del esposo, los hijos. Lo mismo dice en Colosenses 3:16, hermano, la palabra de Cristo. O sea que, hermano, mire, el conocer a Cristo, hermano, no es sentarse una noche entera solamente pensando en Cristo. Es, hermano, leyendo ¿qué? Su palabra. Es hablando con Él. Y Dios, por medio de su palabra, el Espíritu Santo, nos da ¿qué? Entendimiento. Y la palabra de Dios cambia nuestra mente.
Y entonces empezamos a pensar como Dios, a vivir como Dios dice que debe ser. Hermano, podemos estar muchos años en la iglesia y aún todavía ser niños espirituales porque no le conocemos a nuestro Salvador. Sí, somos salvos, pero nos falta día tras día conocer a Cristo más y más, como dice el apóstol Pablo, y conocerle aún más y aún más, hermano, y esa será nuestra vida, ¿no? Eternamente conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Su vida demuestra que no están permaneciendo en la palabra de Dios. Mire, no permiten que su palabra guíe su caminar diario, ni la guardan cuidadosamente en su corazón. Su falta de obediencia revela un triste desprecio por los mandamientos de Dios y su afirmación de conocerle es autoengaño, más que madurez espiritual. Y hermano, creo que el apóstol Juan mismo se incluye, como hemos visto en los primeros, el versículo 6 dice, si decimos, ¿no? El mismo apóstol Pablo decía, no que lo haya ya alcanzado. Y creo, hermano, sin miedo a equivocarme, todos los que estamos aquí, hermano, creo somos deudores en ese sentido, de conocer más y más a la persona de Jesucristo. De verdad que la vida no nos va a alcanzar, hermanos, para conocerle y conocerle y conocerle. Y creo, hermano, que ahí está la diferencia entre un creyente y otro creyente. No es cuántos años ya va en la iglesia, es cuánto tiempo del día le conoce, cuánto tiempo de los años de cristiano le ha conocido mediante la palabra, le ha servido. Hermano, de verdad estoy seguro que lo que hoy se está haciendo, hermano, es la mejor inversión de tiempo. No es que los demás hermanos están haciendo cosas malas, seguramente están haciendo cosas muy buenas, pero Jesús diría que nosotros hemos escogido ¿cuál? La mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte? Escucharle, conocerle, mediante la palabra, mediante la oración, mediante la comunión. Y hermano, creo que de verdad somos muy, muy bendecidos por eso en estos días. Verso 5, pero el que guarda su palabra, mire, quien guarda la palabra de Dios hace más que leerla o tratarla como una rutina religiosa. La atesora y permite que moldee sus pensamientos, actitudes y acciones. La verdadera obediencia comienza con el amor por la palabra de Dios, porque a través de su palabra llegamos a conocer el corazón de aquel que la habló. Oh, hermano, qué precioso. Y qué lindo, hermano, que cada uno de nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma y en nuestro país tenemos la libertad de leerla en plena libertad. Hermano, nadie nos priva y creo, hermano, de que debemos aprovecharlo, pero al máximo, ¿no? De conocer, de leer más su palabra. Y hermanos, de verdad, ¿cuántos de los que estamos aquí, hermanos, ya van años de creyente y hasta el día de hoy, hermanos, no hemos leído ni siquiera una sola vez en la vida toda la Biblia, ¿no? Todavía algunos libros como Miqueas, Jonás, hermanos, todavía las hojas están prendidas, ¿no? Porque no lo hemos escudriñado, ¿no? Entonces, esas hojitas están limpias porque no hemos llegado, no hemos puesto una rayita, porque no lo hemos leído. Entonces, hermano, de ese modo no vamos a conocer a Cristo. Y si no conocemos a Cristo, hermano, entonces es muy difícil confiar en Él. Es muy difícil depender de Él, ¿no? Es muy difícil realmente reflejar
el amor de Él a través de nosotros. Bueno, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermano, es la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Hermano, que sea un desafío, hermano, que podamos cada día, hermanos, no por recibir bendiciones, no por motivaciones de quizás, a ver, voy a leer mi Biblia este año a ver si así consigo tal cosa, ¿no? O este año voy a ser fiel en tal cosa para que no me ocurra cosas malas. Hermano, esas son motivaciones equivocadas. Hermano, nosotros leemos la palabra, oramos, congregamos, ofrendamos porque somos hijos de Dios y ya hemos recibido que en Cristo que todas las bendiciones espirituales. Y esa es la motivación, hermanos, para realmente cada día guardar su palabra. Al aferrarnos a la palabra de Dios, encontramos vida, encontramos sabiduría y dirección para nuestro caminar. Mira, hermano, ahí escuchemos lo que dice Salmos 19, verso 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Mira, hermano, el verso 7 dice, convierte el alma, ¿no? La palabra de Dios. Dice el verso mismo 7, hace sabio al sencillo. Mire los efectos, ¿no?, de la palabra. Dice también, alegran el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre. Son más dulce que la miel. Hermano, creo que es realmente leer la palabra de Dios, deleitarnos en ella, solo nos hace bien, solo nos hace bien. Y es el alimento que necesitamos día tras día. En verdaderamente, dice el verso 5, el amor de Dios se ha perfeccionado. La palabra perfeccionado no significa que el creyente se haya vuelto impecable o sin pecado. Más bien, describe el amor de Dios alcanzando la madurez dentro del creyente y por tanto, cumpliendo su propósito de transformar el corazón hacia la obediencia y un carácter cristiano. Así que en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea que, hermanos, ha madurado, ¿no? Realmente ha crecido, ¿no?, en su fe. Ya no es un bebé espiritual, ya no es un creyente carnal, es un hombre espiritual y pronto va a ser un hombre maduro en la fe, idóneo para enseñar a otro, responsable de otro, y hermano, va a mostrar el amor de Dios. La raíz de la palabra perfeccionado significa alcanzar el fin o meta prevista. La misma raíz que Jesús usó en la cruz cuando dijo, consumado es. Cuando Él dijo consumado es, ¿qué estaba diciendo? La meta, ¿no? El por qué morir en la cruz está final, ¿no? Consumado es.
ya la deuda está pagada, ¿no? Y entonces aquí dice perfeccionado. ¿Cuál es la meta cada día de permanecer en Cristo? Hermano, ser perfeccionado. Este versículo está profundamente arraigado en las palabras de Jesús de Juan 14, 21, cuando dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Miren, ¿no? Vemos realmente ahí el propósito, ¿no? La meta, ¿no? De Dios para cada uno de nosotros. Jesús añadió entonces directamente, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14, 23. Morar es estar cómodamente en la casa donde vives. Es el objetivo de la vida cristiana. ¿Cuál es el objetivo? Hermano, que Cristo se sienta cómodamente en casa en nuestras vidas. Cristo no habita en templos hechos por manos humanas. Él no está dentro de estas cuatro paredes. Él mora en cada creyente. Cada creyente es templo del Espíritu Santo. Pero hermano, mire, va a depender mucho a que Él se sienta cómodo en casa, ¿no? Y hermano, si no andamos por fe, es seguramente, hermano, que no se va a sentir cómodo. Vamos a entristecerlo y hasta vamos a avergonzarlo. Guardar la palabra de Dios no tiene que ver con una obligación o deber religioso, sino con atesorar sus declaraciones y dejar que su amor nos forme desde dentro. Cuando nos aferramos a su verdad, su amor alcanza su máxima expresión en nuestras vidas. Hermano, el cambio que Dios hace en nosotros no es de adentro, no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Comienza con el entendimiento, ¿no? Comienza con el entendimiento. Y cuando Dios cambia nuestra mente, hermano, el resultado será que cambia nuestra conducta, ¿no? Cuando tenemos la palabra de Cristo, hermano, seguro, el Señor, mediante su Espíritu Santo, cambiará nuestra manera de ver la vida. Nuestra cosmovisión dejará de ser nuestra cultura, nuestra tradición, y vendrá a ser, hermano, la palabra de Dios. Y empezaremos a vivir de otro modo, ¿no? Mostrando, reflejando el amor de Cristo, ¿no? Guardando su palabra. Por esto sabemos que estamos en Él. La frase por esto apunta al versículo 6, ¿no? Volvamos a Primera de Juan. Primera de Juan ahí, en el versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, mire, esto donde Juan explicó cómo discernir si realmente caminamos en comunión con Dios. Esto no es una prueba de salvación, sino una prueba real de santificación, ¿no? No es si eres salvo o no eres salvo, es si estamos dependiendo de Cristo o no. ¿Y cómo se ve eso? Si guardamos sus mandamientos, si realmente su palabra mora en abundancia en nosotros y dependemos del poder del Espíritu Santo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Juan cerró esta sección con esta notable declaración. Una afirmación de cercanía con Dios debe ser probada con la conducta. Permanecer no se mide por palabras o sentimientos, sino por una vida que refleja la vida de nuestro Salvador. Entonces, mire, hermano, qué interesante, ¿no? Entonces, no se mide por palabras o sentimientos,
se mide, hermano, por reflejar a nuestro Salvador, ¿no? Hermano, es interesante, ¿no? Que por eso en nuestra familia, ¿no? En nuestra casa, en nuestro trabajo, es donde más tiempo pasamos que en la iglesia, ¿no? En la casa, en el trabajo, verdaderamente ahí reflejamos lo que somos. En la iglesia pasamos un día, 2 días y horas nomás ahí y muchas veces fácilmente la disimulamos. Pero en la casa o en el trabajo, hermano, ahí se refleja, ¿no? Y entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es nuestro andar con Cristo? Mire, en 1 Juan 1:6, Juan afirmó que mentimos si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Este versículo lleva esa verdad un paso más allá, diciendo que el creyente que afirma permanecer en Cristo debe reflejar a Cristo en su vida diaria. El verso 6, el que dice que permanece en Él, hermano, ¿cuál es la prueba de eso? Debe andar como Él anduvo. Hermano, de ninguna manera está diciendo, el que dice que es salvo, el que realmente, mire, no está hablando de justificación, está hablando plenamente de santificación, ¿no? Debe andar como Él anduvo. Bueno, cuando la vida diaria de un creyente refleja la vida de Jesús, está mostrando que ciertamente está permaneciendo en la luz. Jesús reveló la verdad de Dios y vivió en obediencia al Padre. Sus discípulos registraron su modo de vida para que nosotros también supiéramos lo que significa caminar en la luz. Entonces, hermano, tenemos esa gran responsabilidad de cada día depender de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros cada día. Juan escribió toda esta carta para que los creyentes pudieran o pudiéramos compartir la misma comunión con Dios que disfrutaban los apóstoles, que era una comunión arraigada en la verdad, modelada por la obediencia y llena de gozo. Mire, ¿qué dice, hermano, por favor? 1 Juan capítulo 1, verso 3 y 4. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Creo, hermano, de que podemos ver de que la comunión con Cristo es más que tener una doctrina sana, es la paz y el gozo de caminar cada día con Jesús en luz, verdad y amor. Ahí es donde se encuentra el gozo duradero, ¿no? Mire, por lo tanto, si afirmamos permanecer en Cristo, debe evidenciarse en una vida que refleja su carácter y esté moldeada por la obediencia a su palabra. Hermano, podemos saber, no sé, bueno, algunos quizás el griego, el hebreo y la gramática y todas las técnicas y todo aquello de la doctrina, la interpretación correcta del concepto de la gracia, del amor, de la paz, pero si no hay una comunión íntima con Cristo, hermano, de nada sirve, porque eso, hermano, nos llevará a vivir una vida que realmente, en vez de ser de mostrar a Cristo, hermano, será más bien una vida de mostrar simplemente una persona que trata de cumplir con su iglesia, con su religión en un sentido, pero no una relación
personal con Jesucristo, nuestro Salvador. Hermano, de verdad, esto me ha ayudado bastante cuando estuve estudiándolo, hermano, a que realmente necesitamos, hermanos, más y más conocer a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermano, ya le conocemos como nuestro Salvador. Ya Él es nuestro Salvador. Ya nos ha declarado justo. Pero, hermano, en el día a día, ahí es cuando necesitamos depender de su gracia, depender de su obra, depender de su vida. Y eso, hermano, se reflejará a través de la comunión, el gozo, la paz, el amor, y hermano, tal como lo estamos viendo en la palabra de Dios. Bien, hermanos, voy a orar dando gracias a Dios por su palabra y luego paso al siguiente tiempo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva, eficaz y tu Espíritu Santo es el maestro que realmente nos da entendimiento. Y yo te doy gracias, Señor, porque yo estoy seguro que los hermanos han comprendido mucho más de lo que yo he enseñado. Porque cada uno tiene tu Espíritu Santo, tiene la palabra a su mano y sé que tú, Señor, estás hablando a través de tu palabra. Gracias, Padre, por eso, porque es tu obra, es tu persona y gracias porque nos das el gozo de en vida conocerte, de poder depender de ti y poder gozar, Padre mío, ya de la vida eterna, de la vida abundante. Y gracias, Padre, por darnos este lindo tiempo de estar en este lugar conociendo tu palabra. Realmente es un gran privilegio. Gracias, Padre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.